¿Cómo ha estado? Buenas noches. Perfecto. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias. Primero quiero preguntarle sobre algo que ya tenía la nota, el nuevo clima de entendimiento que debería resultar lógico dentro de una Asamblea Nacional con un partido de la Revolución Bolivariana, con partidos opositores, pero eso no fue lo que vimos hace 5 años. ¿Cuál es su visión acerca de lo que está pasando ahora? Mira, es sumamente importante y sobre todo que a nivel internacional se pueda vislumbrar lo que significa el alcance de las palabras del presidente el pasado martes al presentar el mensaje a la nación en la Asamblea Nacional de nuestro país. El día martes cierra un ciclo muy largo, un ciclo muy difícil de la historia contemporánea de nuestro país. Es un ciclo que arranca en el año 2013 y que precisamente el pueblo venezolano, a través del voto, no a través de golpes militares, no a través de violencia, sino que a través del voto, el pueblo venezolano decidió un cambio en la Asamblea Nacional y la reinstitucionalización de la Asamblea Nacional. Pero ¿por qué es muy importante este ciclo? Porque en estos 7 años vimos cosas inéditas para los venezolanos y que probablemente para muchos latinoamericanos resulten bochornosas. ¿Dolorosas, ministro? Dolorosas y bochornosas desde el punto de vista de lo que ha sido. Por ejemplo, ¿qué cosas se pusieron en tela de juicio durante todos estos años? Se puso en tela de juicio conceptos vinculados a la nacionalidad, vinculados a lo que es propiamente la identidad, al ser venezolano como principio, como idiosincrasia. Por ejemplo, que pudiéramos ver sectores del país, independientemente de la connotación política, invocando la violencia, invocando la intervención internacional sobre nuestro país, es un hecho muy grave. Aquí, por ejemplo, en el año 2014 se generó todo un esquema de zozobra del año 2014 al año 2017 con violencia de calle y que buscaba generar un ambiente de vulnerabilidad de todo lo que es la paz interna, buscando que algunos cascos azules, algunos cuerpos internacionales vinieran a reponer supuestamente la paz interna del país y generar una intervención. Permítame, le pregunto aquí algo a propósito de todos estos hechos que resultan fundamentales para recordarle, para que usted está recordando, y es si lo que siempre se trató de generar fue verdaderamente una guerra civil, peleas de venezolanos contra venezolanos. Sí, hay 3 matrices que podríamos decir. Por una parte, lo que fue los hechos de violencia que buscaban precisamente decir que había ingobernabilidad a lo interno del país, por lo tanto tenía que haber una intervención. Lo que fue la procura de la guerra económica del país para hablar de un país en caos, un país en crisis y que sencillamente no había ningún esquema posible de sobrevivencia a lo interno de Venezuela, y posteriormente lo que fue el supuesto de la crisis humanitaria para nuevamente buscar una intervención. Aspectos más recientes como el caso del Esequibo, que es un aspecto que ha unificado a los venezolanos a lo largo de toda nuestra historia, vimos como una oposición sencillamente decidió que podía ser subastado, que podía ser vendido parte de nuestro territorio como parte de su gracia al imperio, precisamente para socavar las bases de la República. Es decir, que son 7 años donde se rompió absolutamente aspectos vinculados a la venezolanidad, aspectos que más allá de la visión ideológica que cada uno de nosotros tiene sobre el país, estos sectores de oposición dieron precisamente esa factura. El presidente de la República el día martes hacía una referencia, una palabra que decía: invoquemos el valor nacional, el valor superior de identificación desde el punto de vista de la nación. El comandante Chávez identificaba los intereses máximos desde el punto de vista de la República. Y eso es parte de lo que significa este periodo histórico que debe arrancar, que independientemente de las divergencias, independientemente de la unidad dentro de la diversidad que debe existir y evidentemente las diferencias de posiciones que tenemos sobre el modelo histórico vinculado al país, hay un tema que es retornar a las instituciones, retornar al respeto, y esperamos también que en la comunidad internacional acepte precisamente el reto que plantea Venezuela, que es retornar al respeto de las instituciones y retornar al respeto de la soberanía que nos merecemos los países y que nos merecemos los pueblos. Llama la atención que incluso por fuera no se crea, aunque se presenta a través de la pantalla de Telesur, aunque se presenta en medios de comunicación alternativos, y lo digo de Venezuela hacia afuera, ministro, porque en los medios corporativos evidentemente no va a aparecer, que exista una oposición que justamente representa esos principios que usted plantea. Bueno, el respeto del Estado, lo que significa ser venezolano, el dolor porque te quieran robar una parte del Estado. ¿Por qué resulta tan difícil para esos sectores por fuera que esa oposición pues diga lo que dice sin necesidad de ninguna imagen distinta? Mira, lo que ha ocurrido en nuestro país es muy importante que todos los países y todos los pueblos del mundo lo puedan ver. No es un hecho singular, no es un aspecto circunstancial del caso de Venezuela. Y aprender de lo que ha pasado en Venezuela es sustancial para la historia de la humanidad. Nosotros podríamos decir que son casos singulares desde el punto de vista de nuestro país. Permíteme
abusar del tiempo del programa y poder comentar brevemente dos notas. Una es Barack Obama, 2014. Dijo en ese momento: tenemos el ejército más fuerte del mundo y en ocasiones tenemos que torcer el brazo a los países si no quieren hacer lo que queremos a través de métodos económicos, diplomáticos y a veces militares. Eso lo dijo Barack Obama, la necesidad de torcer el brazo de los países. Y posteriormente vino el decreto Obama, vino la operación Tenaza sobre el territorio de Venezuela, la operación desde el Esequibo, desde Guayana, para precisamente presionar a Venezuela. Vino lo que fue el inicio de la guerra económica con Colombia, apretar a Venezuela, y precisamente desde Colombia se tasó el dólar paralelo, se tasó la visión de contrabando de extracción que llevó a flujos de salidas del país de más del 40% de los insumos que el país precisamente tenía. Es decir, una operación de afectación del país. 40%. Vale la pena recordar esa cifra, ministro. Para ponerlo en un número, 40%. El presidente de la República hacía esfuerzos enormes en medio de un proceso que venían generando de asfixiar económicamente el país, por decir un número, de importar 300.000 toneladas de arroz, y 300.000 toneladas de arroz salían precisamente hacia Colombia. Si me permite brevemente, otro que es, como dice el presidente de la República, confesión de partes, relevo de pruebas. Bueno, aquí está el señor Elliot Abrams dirigiéndose a la Cámara de Representantes de Estados Unidos y dice: esto de atacar al chavismo es sencillamente para nosotros una guerra de sobrevivencia. Imagínense, señores representantes, por un segundo, que nosotros dejáramos gobernar a los chavistas sin ponerles trabas, sin hacerles la guerra, permitiéndoles hacer sus proyectos sociales sin tomar en cuenta nuestras empresas y socios. Entonces, ¿vamos acaso a permitir que en Venezuela sea exitoso el socialismo, señores representantes? Dice este señor. ¿Pueden ustedes creer lo que eso provocaría en toda la región de América Latina? Es decir, el temor al ejemplo que implica Venezuela. La inspiración. Ustedes pueden imaginarse lo que representa construir 3 millones de viviendas. ¿Cuál sería el destino de nuestro modelo si no intervenimos allí en los proyectos de salud, educación, en la formación de sus militares, en la adquisición de los elementos para su defensa? ¿Vamos entonces a permitir que en ese país triunfe el socialismo? Y más adelante dice: por lo tanto, el que no esté con nosotros debe pasar por las más dolorosas privaciones, las más terribles inseguridades, las más penosas necesidades desde el punto de vista de su país. Y posteriormente nosotros vemos como parte de eso que dijeron se hizo realidad. Ahí está, por ejemplo, la curva de los ingresos de la República, de los ingresos de Venezuela, y vemos cómo esa curva pasó a tener casi el 1% del total de los ingresos que teníamos precisamente en el año 2013, y que un país tenga precisamente que tener un 1% de esos ingresos, tener un encarecimiento del punto de vista de los recursos que se buscan en el exterior para financiar la República. Debemos recordar que Venezuela ha sido sometida, por ejemplo, a lo que fue la presión vinculado al riesgo país. Permanentemente se venía incrementando el riesgo país. ¿Para qué? Para hacer más caro la posibilidad de tener recursos para financiar a la República, y posteriormente ver que nosotros pagábamos permanentemente todos los servicios de deuda externa. Para hacerlo inviable. Es decir, para hacerlo inviable. Y posteriormente, que se hace eso, producir el bloqueo económico financiero, cuando, por ejemplo, Estados Unidos y sectores de la oposición venezolana dicen secuestro Citgo, que es parte de los temas de unidad que tiene la Asamblea Nacional, que es precisamente ir a los activos de Venezuela que están en el exterior secuestrados. La visión de secuestrar, por ejemplo, Citgo, no es simplemente robarse, saquear una empresa. Es que dentro de la ecuación petrolera de Venezuela, Citgo es fundamental para la producción de petróleo en nuestro país, porque precisamente se le inyecta el nafta para poder sacar el petróleo pesado de la faja. Posteriormente se lleva a las refinerías que están en Citgo, ahí se saca el nafta, se procesa la gasolina que viene a nuestro país, y cuando sacan esa variante desde el punto de vista de la ecuación petrolera, precisamente están afectando producción interna. Cuando, por ejemplo, se roban monómeros que estaban ubicados en Colombia, afectan monómeros, están afectando los insumos de fertilizantes precisamente para el campo venezolano. Es decir, que es una ecuación que no solamente es el pillaje, no solamente es el robo, no solamente es el saqueo, sino que es afectar las cadenas productivas de un país. Si me permite, Antes de pasar a la siguiente lámina, ministro, en esa que usted tenía, en cifras, ¿esto qué ha significado? Bueno, en cifras estamos hablando que nosotros recibíamos 52.000 millones de dólares por conceptos de las divisas que son liquidadas al Banco Central, y de esos 52.614 millones de dólares que recibíamos, pasamos a recibir 743 millones a lo que es el cierre del año 2020. 743 millones. ¿Cómo? O sea, usted es el vicepresidente de planificación del país. ¿Cómo se planifica un país con una cifra de estas? Bueno, es que podríamos decir que es más. ¿Cómo lo logran? Mira, uno dice cómo se planifica el país, pero el presidente de la República ha insistido en un concepto que es el modelo precisamente de lo que es la defensa del estado de bienestar socialista de nuestro país. El comandante Chávez ideó este modelo.
este modelo parte de una premisa de Warshawski que asume que el ser humano de manera integral debe satisfacer todas sus necesidades y que la visión del socialismo es el desarrollo integral del ser humano, es decir, atender nuestras necesidades físicas, la alimentación, la vivienda, el vestido, ascender nuestras necesidades sociales, la seguridad social, el acceso a la comunicación, a la información, acceder a nuestras necesidades culturales, a las necesidades políticas y ese desarrollo integral. A partir de eso se desarrolla la visión integral del Estado de las misiones. Cuando tú dices, por ejemplo, que recibiste 743 millones de dólares, pero asumes, por ejemplo, que en los últimos años, solamente en transferencias económicas, en lo que significan los CLAP, que es el programa de alimentación para contrarrestar guerra económica, lo que significa el PAE, que en medio de la guerra económica en Venezuela se le da el desayuno y almuerzo a los niños en las escuelas, y que ese programa tiene 5.5 millones de niños atendidos, cuando nuestra población escolar son cerca de 8 millones y cerca de 7 millones en la educación pública. Tú dices el esfuerzo enorme que se viene generando, o que en medio, por ejemplo, de las carencias del año 2017, el presidente se empeñó en que en medio de esas carencias, en medio de esas dificultades, se proveía de parte del Estado un uniforme, un morral, unos zapatos a cada niño para que pudiera ir a las escuelas. Es decir, que en esas transferencias, que son transferencias económicas, decíamos ahorita, 743 millones lo que se recibió en el último año. En el último año, bueno, y fíjate, eso incluirle, ministro... Para cerrar este número, discúlpame, en el ciclo de esos 3 años, el Estado erogó más de 13.000 millones de dólares. Es decir, dinero que no ingresó a la República, que no ingresó por concepto de venta de petróleo, pero sin embargo se sacó de donde no había para proteger precisamente a nuestro pueblo. Una de las muestras de eso es precisamente, y una de las explicaciones, es cómo Venezuela, bloqueada, pretendida asfixiada, ha podido enfrentar la pandemia como la ha podido enfrentar, y otros países no pueden dar ni siquiera las cifras que en Venezuela con profunda dignidad y con un modelo público y socialista de salud ha podido garantizar. Y precisamente antes de pasar a esas cifras, lo que le quería también significar es, porque muchos se preguntan cómo en medio de toda esta situación se ha mantenido uno de los programas emblemáticos del país, que es la Gran Misión Vivienda Venezuela, teniendo en cuenta que la construcción y todo lo que implica en la cadena de la construcción es muy costosa. Bueno, una de las características es precisamente esto que estábamos hablando del modelo socialista de protección que se ha planteado desde el punto de vista de nuestro país, y hay unas prioridades. Si me permite la infidencia, nosotros recordamos algunas misiones hace algunos años que llegaron a Venezuela y hablaban de cómo era posible que nosotros tuviésemos esos volúmenes de gasto fiscal vinculados a temas sociales, que como era el país que tenía mayor nivel de lo que ellos llamaban gasto. El gasto social que se conoce eso que llamaban gasto, y nosotros le decíamos, países. sí, mira, vale, es que precisamente eso para nosotros es la inversión social. Puede ocurrir lo que sea, pero nuestro pueblo tendrá los blindajes y evidentemente tenemos dificultades, evidentemente tenemos temas que son heridas profundas que tenemos desde el punto de vista de la guerra, y el presidente, uno de los temas importantes que planteó el martes pasado es la profunda visión, la profunda objetividad y carácter científico en la medición de cada una de esas heridas de la guerra, y aunque ellos hayan infligido esas heridas a nosotros, como precisamente se plantea la necesidad de avanzar y corregir cada una de ellas. Antes de mostrarte unas láminas que quisiera evidenciar, yo quisiera que cuando, por ejemplo, se dice, y por seguir con el tema de la confesión de partes, ¿no? Relevo de pruebas, otra de las que refirió el presidente de la República tiene que ver con la declaración de un senador, nada más y nada menos que republicano, en Estados Unidos, Richard Black, que dice: hemos desmonetizado la moneda en Venezuela. A través del sistema bancario internacional hicimos que la moneda venezolana careciera de valor, y luego vamos y decimos, miren lo malo que es este gobierno, su moneda no vale nada. Bueno, no fueron ellos, fuimos nosotros quienes hicimos inútil su moneda. Estados Unidos también mantiene un bloqueo a las exportaciones venezolanas de petróleo para luego decir, mira, no pueden alimentar a su gente. Se sienten orgullosos del daño hecho a todo un pueblo. Pero además es una confesión precisamente del daño que se ha procurado generar, y temas muy importantes que es, independientemente de ese daño que se ha pretendido generar, cómo nosotros podemos exhibir indicadores distintos. Y para nombrar solamente algunos, mira, por ejemplo, el indicador de desempleo desde el punto de vista de nuestro país se ha ubicado históricamente entre 6 y 7%, nuestro indicador de desempleo. Nuestra meta del Plan de la Patria es que ahorita deberíamos estar en 4.5. ¿Cuál es el daño que nos han generado? Bueno, que no hemos podido llegar al 4.5. ¿Cuál era la meta de ellos? Ponernos en 25%. Es decir, que uno de los enormes méritos que tiene la revolución es que hay un vector de agresión que
que precisamente pretende empujarte, como si pretende desplazarte hacia un sitio, y que tú tienes la musculatura para detener ese vector de agresión y decir, no, yo no me voy a desplazar para allá, y logro acumular fuerzas para más bien desplazarme en la otra dirección. Fíjate esto, países que agreden a Venezuela, nosotros te decía, entre 6 y 7 puntos en la pandemia. Y en tiempos de pandemia, En la pandemia, ministro, la conclusión del primer semestre del año 2020 fue que nosotros llegamos a 8.8% en desempleo. 8.8. Ah, pero ¿qué pasó en los países que nos agreden? ¿A cuánto llegó Estados Unidos? ¿Acaso no llegó a 14.7% de desempleo? ¿Cuánto llegó Colombia, que tanto se ufana precisamente en su superó modelo? el 12%. Llegó a 19.8, a 20 puntos al cierre del primer semestre. Es decir, que Venezuela, humildemente, en lo que es precisamente el desarrollo de su modelo, ha planteado esquemas distintos. Evidentemente nos faltan mucho, nos faltan muchísimas cosas, pero parte precisamente de sacar esa fortaleza en medio de la guerra y demostrar que tenemos un modelo de bienestar socialista construido por la revolución. Nos dio un piso para enfrentar la agresión, pero además impidió que ellos lograran el vector que querían precisamente de agresión. Otro ejemplo, el coeficiente de Gini, que precisamente mide los niveles de asimetría que tiene la sociedad. Nosotros logramos el punto más bajo de toda nuestra historia. Nosotros recibimos el coeficiente casi en 0,49 cuando empezó la revolución. Llegamos a bajar ese valor a 0,377 en el año 2018. En el año 2019, como consecuencia de la guerra, hace un ligero movimiento hacia arriba. El coeficiente Gini a 0,38. Las milésimas donde nosotros nos estamos preocupando, porque cada milésima significa que nosotros estamos buscando el mayor rigor para ir en la construcción del socialismo. Y hoy hemos cerrado en 0,386 como valor. ¿Cómo Ahora, se compara? Sí, dígame. ¿Cómo se compara? ¿Cómo se compara con otras naciones de América Latina? Por ejemplo, no es que la tengamos agarrado con Colombia, pero ¿cómo se compara con Colombia? 0,49. ¿Cómo se compara con Brasil? 0,53. ¿Cómo se compara con la media de América Latina? 0,46. Es decir, que un país agredido, un país asediado, logra buscar los mecanismos de protección. Evidentemente, uno de los vectores que busca precisamente la guerra es, por la penetración desde el punto de vista de la agresión a la moneda, hacernos asimétricos socialmente, y ahí el presidente de la República ha planteado esquemas fundamentales que tienen que ver con la defensa del salario de los venezolanos y las venezolanas, los mecanismos de protección desde el punto de vista del salario, y adicionalmente todo lo que va a ser vinculado a ofensiva y a generar incrementos desde el punto de vista de la productividad de nuestro país. Y allí usted está hablando ya de los desafíos que vienen para los próximos años con esta nueva Asamblea Nacional. Desde esa perspectiva, sin duda, un asunto fundamental es cómo volver a fortalecer el bolsillo de los trabajadores venezolanos. ¿Qué se plantea con respecto a ello? Correcto. Ahí hay temas fundamentales de lo que ha sido precisamente esa batalla que se ha venido dando. Tú haces referencia a lo que es la defensa desde el punto de vista del salario de los venezolanos, y uno de los aspectos centrales precisamente que hemos tenido es la afectación desde el punto de vista de un vector de guerra vinculado a la moneda, y cómo ese vector de guerra que se ha vinculado a la moneda, nosotros hemos generado mecanismos de transferencia precisamente desde el punto de vista de nuestra población. Cuando tú ves, por ejemplo, lo que significa la agresión que se ha venido perfilando, nosotros tenemos una correlación que prácticamente llega a 1 desde el punto de vista de la inflación en Venezuela y lo que significa la paridad cambiaria, los ataques desde el punto de vista de la moneda. Decíamos ahora en la confesión que hacía el representante norteamericano cómo buscaban pulverizar el bolívar y cómo permanentemente se buscaba afectar precisamente el bolívar. El presidente de la República, el presidente Maduro, generó una primera forma de reacción a este vector de guerra, y la primera forma de reacción fue incrementos permanentes salariales, precisamente para dar lo que él llamaba el pulseo. Él hacía esta expresión cuando venían los incrementos salariales, el pulseo entre el salario y la inflación. Ese esquema fue permanente, por eso la revolución generó en los primeros años 53 incrementos salariales, precisamente para ir generando un pulso con este proceso que venía inducido. En el año 2018 cambia esa perspectiva, y la perspectiva pasa de ser el incremento netamente salarial a fortalecer los mecanismos de subsidio directo desde el punto de vista de nuestra población. Esos mecanismos de subsidio directo implican lo que es, por ejemplo, el caso de los CLAP, que significa para quienes oyen internacionalmente, significa la posibilidad de
un dinero que se entregaba por salario y se diluía precisamente por proceso inflacionario, el presidente decide dar en especie, precisamente en productos, lo que son productos alimenticios para el caso del hogar. En el caso de la escuela se otorga el PAE, se otorga adicionalmente tema de los útiles escolares, tema de lo que son los uniformes desde el punto de vista de la escuela, y se empieza a generar un proceso continuo desde el punto de vista del ingreso de la población para lograr avanzar en esa dinámica. Mira, aquí tenemos una lámina que nos muestra la correlación que hay entre la inflación y el dólar paralelo. Cuando ustedes ven esa curva, como esas curvas se disparan, ponerla en pantalla, precisamente. Son prácticamente unas curvas paralelas las que ocurren ahí. Fíjense las dos curvas. Estamos hablando del dólar paralelo y el índice de inflación en el caso de nuestro país. Eso evidentemente lleva a una visión de buscar colapsar, de hacer un colapso a lo interno del poder adquisitivo de la población, que es una reivindicación lograda por la revolución. ¿Cómo se enfrenta a esto? Precisamente a partir del año 2018, ustedes van a ver estas curvas, y es cómo se empieza a inyectar dinero, recursos directamente a los programas sociales. Se aleja la lámina un poco, los programas sociales, cómo se empiezan. Cada una de las curvas de las pilas es un año. Y corresponde precisamente, cuando ustedes ven que van incrementándose, estos son la cantidad de recursos y beneficiarios que se plantean en cada programa social para fortalecer el nivel de vida de la población. Es decir, que si ellos pretendían hacer sal y agua precisamente el salario, bueno, se genera una curva paralela, que es precisamente dar las cosas que se podían comprar con el salario, garantizar que llegaran a cada una de nuestras personas, a cada uno de nuestros habitantes. Y una estrategia que es el fortalecimiento de las transferencias sociales. Y es por eso que surge, por ejemplo, el Carnet de la Patria, una plataforma que Venezuela tiene 32 millones de personas, esta plataforma tiene 21 millones de personas. 21 millones de personas, se distribuyen mensualmente 14 millones de bonos distintos y se tienen más de 6 millones de hogares de la patria de los 8 millones de hogares que existen en Venezuela. Es decir, el nivel de incidencia que tiene es absoluto. El CLAP, que es el programa que el presidente ha insistido en la necesidad de fortalecer su frecuencia, su periodicidad, lo que corresponde a los distintos productos que se tienen, que ha sido afectado en el medio de la guerra, bueno, tiene una incidencia, cerca del 74% de la población tiene incidencia vinculado directamente al caso de los CLAP. El caso del PAVE, ya nombré la cifra, 5.5 millones, lo que son los útiles escolares, lo que corresponde a cada uno de los programas, y quienes nos escuchen en algunas otras partes de América Latina, podría ser un trabajo interesante para Telesur, comparar las tarifas, por ejemplo, de los servicios públicos en Venezuela, y que los puedan ver en Perú, que los puedan ver en Ecuador, que los puedan ver en Colombia, y que puedan preguntarse qué pasa con los niveles base de vida de nuestra población y qué pasa en otro lado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema del transporte, ministro? El tema de transporte es un tema sumamente delicado desde el punto de vista del impacto que se ha generado sobre nuestra población. Nosotros tenemos unas áreas que ha venido planteando el presidente, las áreas donde ha tenido incidencia nuestras heridas desde el punto de vista de la guerra en nuestro país. El caso de transporte es uno de los casos que ha afectado tanto por periodicidad, frecuencia, que son parte de los vectores que se han venido trabajando, pero un tema fundamental es el efectivo, precisamente para cancelar el transporte. Parte de la guerra, precisamente, de esa desmonetización es la carencia de efectivo y las posibilidades de tener el menudo para precisamente poder efectuar los pagos de transporte. Es uno de los temas, cuando se hace el mapa de los problemas, que una de las insistencias que nos ha planteado el presidente, el tema del transporte, el tema del gas por bombona, lo que se corresponde con servicios como el agua, electricidad, son servicios que han estado golpeados, son 7 años, donde entonces te dicen, no te doy los repuestos, no te doy los insumos, te bloqueo, y uno se pregunta, ajá, ¿y la electricidad, las turbinas de electricidad de qué marca son? ¿Y de dónde las hicieron? Y entonces, ¿cómo es eso que tú las hiciste, me niegas los servicios para acá y después me dices que es responsabilidad y culpa mía que precisamente estén afectados? Bueno, nosotros decimos, no será culpa nuestra, pero nosotros lo asumimos. Y nosotros asumimos la protección de nuestro pueblo independientemente que ellos hayan infligido ese daño. Por eso, lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional es un tema tan importante para todas y para todos los venezolanos. Poner los valores superiores desde el punto de vista de la República. Podemos tener diferencias, pero el Esequibo es nuestro. Podemos tener diferencias, pero la paz tiene que ser una conquista de los venezolanos. Podemos tener lo que sea, pero no puede haber ningún imperio que decida bloquear a un país y menos pretender bloquear una democracia, que es lo que ha pretendido hacer el gobierno norteamericano. Incluso, ministro, ¿lo ve usted también desde la oposición y en general como consenso eso, el valor de la moneda, del bolívar, con la insistencia desde fuera de todos estos sectores, por ejemplo, que usted bien nos recordaba, de Helio Abrams, de estos congresistas republicanos, que muchos de ellos están a punto ahora incluso de salir?
y también veremos lo que suceda luego en Estados Unidos, pero de todos esos sectores de acabar por completo con la moneda local. Sí, mira, ahí hay dos temas que yo creo que pueden ser como premisa. La primera es que las dificultades económicas en Venezuela no son consecuencia del modelo socialista. Las dificultades económicas en Venezuela son consecuencia de una agresión política. Y por eso la paz desde el punto de vista político es fundamental, es la causalidad fundamental para conseguir la paz desde el punto de vista económico. Por otra parte, le corresponde por supuesto al presidente, le corresponde por supuesto al canciller, lo que son las posiciones desde el punto de vista internacional, pero sí te puedo decir como venezolanos. Nosotros como venezolanos no centramos nuestras esperanzas en otros, centramos nuestras esperanzas en nosotros mismos, en lo que nosotros seamos capaces o no de hacer. Allá los otros que han pretendido la guerra contra nuestro país. Nosotros saldremos adelante con nosotros mismos. Para despedirlo, ministro, con todos estos conceptos, vienen todos estos además desafíos, pero bien usted nos lo ha relatado, se dan en el marco de una guerra económica y de una economía de guerra que se va adelantando. Con las necesidades propias y las dificultades que existen en el país, estos primeros pasos en el 2021, ¿hacia dónde van? Bueno, hay unos temas que el presidente ha venido configurando, vinculado precisamente a lo que van a ser los desafíos del plan Batalla Carabobo, del plan 200, sí, que es el bicentenario de nuestra batalla de Carabobo. Hay curvas, hay indicios que muestran las heridas que tenemos como país, pero al mismo tiempo que se muestran las heridas que tenemos como país, heridas muy graves, muy delicadas, vemos también cómo empiezan a generarse inflexiones importantes desde el punto de vista de cada una de ellas. Es así como nosotros hemos venido mostrando, y son planteamientos que ha hecho el presidente de la República, ver las más crudas realidades que tenemos desde el punto de vista de nuestro país. Y por ejemplo, nosotros hemos hecho una demostración reciente de cómo esos que se han hablado de la crisis humanitaria en nuestro país tienen un profundo cinismo. Por ejemplo, esto es parte de las consecuencias de la guerra económica. Este es sector salud. Aquí están, por ejemplo, la cantidad de intervenciones quirúrgicas, los partos cesáreas y las radiologías que se hacen en nuestro país. ¿Cuándo se dan los momentos de perturbación? Son precisamente en los momentos de guerra. ¿Por qué se afectan los servicios de radiología en nuestro sistema público? Porque, bueno, hay insumos importados y hay un bloqueo que nos generaron. ¿Cuánto dinero hay en el exterior que podría ser paliativo de esto? ¿Es mentira acaso que en Inglaterra están 1.800 millones de dólares que significan el CLAP de nuestro país, los programas alimentarios por todo un año? En total, ¿cuánto hay de todo este dinero entre robados, secuestrados, hay más de 5.000 millones de dólares depositados en cuentas afuera. Cuando cada uno de esos países que agrada a nuestro país tiene que verse a lo interno. Y por ejemplo, Europa tiene que ver a lo interno, que tienen en sus cuentas, en las cuentas de Europa, está el dinero de todas las medicinas de alto riesgo en nuestro país. En el caso de Estados Unidos están en sus cuentas todos los insumos, el equivalente a todos los insumos de la industria farmacéutica venezolana. En el caso de cuentas que están vinculadas a otros países están todos los insumos del sector agrícola. Es decir, que allí están las cuotas de responsabilidad que están vinculadas. Ahora te preguntas el impacto de los números. Bueno, hay 102.000 millones de dólares vinculados a no producción petrolera como consecuencia de la agresión. Hay 116.000 millones de dólares como pérdidas que tiene la República. Esos son daños que han infligido sobre nuestro país. Son cifras incalculables. Cifras que se pierden. Ahora, cuando nosotros vemos precisamente esa agresión que se ha generado, y te decía que hay un cambio en cada una de las curvas, cuando uno observa todas las curvas que se presentan sobre nuestro país, vemos que hay un impacto de la guerra año 2016, 17, 18, empieza una ligera inflexión en el año 2019 que ya mostraba cómo el modelo socialista dio un piso de sustento y luego generó vectores creativos para precisamente contrarrestar esa agresión que se ha venido planteando. ¿Qué supone precisamente el año 2020, el año 2021? Bueno, supone precisamente alistarnos. Primero, la paz política. Avanzar en la economía, temas centrales de la economía, generar precisamente el incremento desde el punto de vista de la renta, el incremento precisamente de las divisas desde el punto de vista de nuestro país. Ahí ese bloqueo va a propiciar un encadenamiento productivo a lo interno, el desarrollo de la ciencia, de la tecnología desde el punto de vista de Venezuela. Hay cosas que han quedado demostradas además y que es muy importante que los compañeros, las compañeras que nos escuchan en otras partes de los países, hay temas que las pandemias que hemos tenido toda la humanidad desnudan y que demuestran precisamente los modelos, demuestran la esencia de lo que está aquí. La pandemia desnudó al capitalismo, lo dejó así completamente desnudo.
dijo su esencia. Sobre todo en los sistemas de salud del mundo capitalista. Desnudó precisamente la visión del neoliberalismo, donde la salud es una mercancía. Y el que no tiene con qué, sencillamente esa mercancía no existe. El sistema mundial, el sistema de Naciones Unidas, lo que son los pueblos del mundo, tenemos que reivindicar precisamente que son derechos humanos. Y Venezuela ha dado una cátedra desde el punto de vista de los derechos humanos, precisamente en la manera de enfrentar la pandemia, precisamente con un sistema de salud público que no se arrodilló a los esquemas neoliberales y que privilegió precisamente toda la visión de atención de nuestro pueblo en medio precisamente de bloqueo, en medio de pandemia. Ahí están los resultados precisamente de Venezuela. ¿Con qué? Con sencillamente un sistema público y con un gobierno socialista. Para despedirlo, ministro, me queda por preguntarle su reflexión. Cuando usted viaja en muchas partes del mundo, seguramente en pandemia han disminuido los viajes por medidas de seguridad, por proteger la salud de todos y todas. ¿Qué le dicen cuando se presentan las cifras de Venezuela en tiempos de pandemia y las estructuras que tiene Venezuela? Quien llega, por ejemplo, se le ofrece todo el sistema de salud gratuito, va a hospitales, va a centros de salud, no tiene esta angustia de buscar dólares, por ejemplo, para hacer lo que cuesta una prueba rápida, una prueba PCR. ¿Qué le dicen? Nosotros, todos los venezolanos, tenemos que dar una profunda batalla por la verdad de nuestro país, por la defensa de lo que hemos construido, por ver con profundidad nuestros errores, las dificultades que tenemos y que precisamente amerita la construcción. Sin embargo, el tema de las cifras es un tema de profundo debate, es un tema que probablemente ha sido de los más vilipendiados y permíteme decirlo, entiendo que estamos al cierre de la comunicación, pero permíteme decirlo de esta forma. La manipulación de las cifras es un negocio internacional para hacerse de recursos del sistema internacional para algunos países. Cuando algunos países dicen que Venezuela tiene 8 millones de personas migrantes y no son esas las cifras, lo que pretenden es acceder a los recursos internacionales para agarrarse los recursos internacionales para su peculio. Cuando algunos agarran y pretenden golpes de Estado en Venezuela y se hacen de 1.200 millones de dólares y sencillamente se los roban y no llegan a ningún lado, esos 1.200 millones de dólares, sépanlo el pueblo venezolano que eso que se robaron son los CLAP de nuestro país. Son precisamente recursos que significan esa equivalencia desde el punto de vista de la magia que hace el gobierno revolucionario para distribuirlo. Cuando un señor presidente por ahí dice que le hace falta dinero para la vacuna de venezolanos en su país, lo que están hablando precisamente es de continuar el saqueo, de pretender seguir con el negocio, de tratar de afectar al pueblo de Venezuela y adicionalmente afectar al pueblo de Venezuela, llenarse precisamente sus arcas. Por eso, la verdad... Eso es una perversidad, ministro, pero que no solamente y aquí me quedo un minuto más también para plantearle esto, no solamente de los gobiernos que por ejemplo, de Colombia dice Iván Duque, sino también de quienes se prestan en las organizaciones internacionales para avanzar. Seremos profundamente serios como sistema internacional cuando pasemos a auditar qué hicieron con esas cifras y de dónde salieron esas cifras. Eso será parte precisamente de la responsabilidad que todos tenemos que tener en una agresión que se ha dado contra Venezuela y todo el que precisamente quede sin ningún tipo de rechazo a la agresión que se ha hecho contra Venezuela, está siendo cómplice de la agresión contra un pueblo y está siendo cómplice de la pretensión de bloqueo de una democracia vigorosa como es la democracia de nuestro país. Muchísimas gracias, ministro. Muy buenas noches. Muchas gracias.